Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a que entren a algunos más de sus compañeros y ya empezamos la clase. Buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, Lick, buenos días. Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase. Una de las partes principales que a mí me gusta discutir principalmente cuando damos clases presenciales, ¿no? Es que es un arma, porque existe en muchas ocasiones, el perito debe de saber hasta dónde puede o no puede llegar a hacer algún dictamen o referirse a algún objeto, ¿no? Entonces se puede citar una definición genérica de arma como la que dice que se trata de todo instrumento que sirve para atacar o defenderse. Definición demasiado amplia y ambiciosa que enmarca la especie de manera muy vaga. Se considera que la inteligencia del hombre fue y será su arma más importante y útil, ya que le permitió la creación de elementos o artilugios para atacar o defenderse. Ni siquiera la mano, el palo o la piedra o las armas más primitivas han de utilizarse como armas sin un cerebro que las emplee con esos fines. Entonces, tenemos que esta definición es muy amplia y muy vaga, pero sin embargo, es una definición que considero correcta. Lo único que yo le añadiría es todo instrumento que sirve para atacar o defenderse y potencia la fuerza humana. ¿Por qué potencia la fuerza humana? Porque principalmente, un ejemplo, un lapicero puede utilizarse como un arma. ¿Por qué? Porque tiene una punta aguda, ¿no? Y pueden decir, no, pues quizás no te mata. Ok, no precisamente con un lapicero quizás te puedan matar, pero dañarte al grado de perder un ojo, pues sí podría realizarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición muy amplia, pero es importante saber que es un arma, ¿no? Es todo instrumento que sirve para atacar o defenderse y que potencia la fuerza humana. Con un dedo muy difícilmente le pueda sacar un ojo a alguien, ¿no? ¿Cómo creen que sea más fácil, con un dedo o con un lapicero? Evidentemente con un lapicero. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que ayudan a potenciar ese ataque o esa defensa. Entonces, por eso es importante que entendamos que es un arma. Un arma es una herramienta para la caza y la autodefensa
y que puede ser utilizada contra los seres humanos en tareas de ataque, defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas. A ver si estoy grabando. Bueno, es cuando no grabe, si alguien se da cuenta, recuérdenmelo porque la clase pasada, la última que tuvimos, no la grabé y por eso no le subí la clase porque no se la grabé. Entonces se me pasó. Pero pues vimos principalmente la clasificación de la balística forense, que es balística eh, interna, externa y de efectos. Y pues ahorita ya también hicieron un trabajo. Entonces tenemos que un arma es una herramienta para la caza y la autodefensa y puede ser utilizada contra seres humanos en tareas de ataque, defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas, o simplemente como una efectiva amenaza. Un arma es, por tanto, un dispositivo que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza. Según otra interpretación, podría definirse como los dispositivos más sencillos que utilizan ventajas mecánicas para multiplicar una fuerza. Entonces, eso es lo que yo les decía. Quizás la parte de la diapositiva anterior podría saberse muy vaga, pero pues es todo instrumento que sirve para atacar y defenderse. Y aquí principalmente nos propone el que aumenta la fuerza humana. Entonces, y se puede utilizar para tareas de ataque o tareas de defensa, así como que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza. Un ejemplo, la lanza es una de las primeras armas que se utilizaron y esta que realizaba, pues, ampliaba el alcance y la fuerza humana. Un lapicero quizás no amplía el alcance. No podemos decir que tenemos que estar cerca del individuo para tanto repeler un ataque como para atacar a un individuo, ¿no? Ahí sí, quizás no hay una disminución de distancia, sino que tenemos que tener una cercanía entre los dos individuos. Sin embargo, lo que sí es correcto es que amplía la magnitud de la fuerza que nosotros utilizamos. Entonces, con un simple lapicero, pues puede lastimar a una persona, ¿no? Quizás no privarlo de la vida, pero sí provocarle lesiones de tipo permanente. Imaginen que entierren un lápiz, un simple lapicero en el ojo humano, puede que haya pérdida de ese ojo y pues evidentemente pues hay una repercusión legal. Entonces tenemos que inclusive un simple lapicero puede ser utilizado como un arma, por eso es todo instrumento que sirve para atacar o defenderse. Ahora bien, habiéndose llegado al punto en el que el hombre empieza a usar la piedra, comienza a entender las historias de las armas. Si bien es cierto que la lucha de las primeras armas del hombre fueron sus manos, para la lucha, las primeras armas del hombre fueron sus manos, objetivamente la referencia histórica a las armas se refiere a la que construyó con esas manos para ofender o defender su supervivencia, supremacía que le ha permitido llegar hasta hoy en día como el rey de los seres vivos. Entonces, las primeras armas que utilizó el ser humano, pues fueron, pues, sus manos, evidentemente, tanto para atacar como para defenderse. Sin embargo, con el tiempo y a través del uso del raciocinio, la utilización de lo que es la materia gris, lo que es el cerebro y a través del conocimiento y los pensamientos, el ser humano logró crear armas hechizas, ¿no? Sin embargo, inclusive en la actualidad se puede considerar como armas las manos. Un ejemplo de ello, los boxeadores profesionales, los luchadores profesionales de lucha libre, tienen una cierta restricción a nivel legal. ¿Por qué? Porque ellos no pueden básicamente pelearse en las calles.
¿Por qué? Porque se supone que son personas que están sumamente entrenadas y que saben defenderse y utilizar de manera letal los puños. Entonces, en este caso, una persona que tenga conocimientos de lucha, de defensa personal, de boxeo, sería como una agravante. Permítame. Sería como un agravante. eh, ¿Por qué? Porque el individuo básicamente son consideradas sus manos como armas que puede utilizar a su favor. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento de la lucha, de la defensa y pues inclusive tiene el entrenamiento necesario para poder lesionar a una persona de forma grave. De los hallazgos prehistóricos se puede deducir que en el año 500 antes de Cristo el hombre ya construye sierras, hachas, esco- eh, escoplos, garfios, anzuelos, etcétera. Miles de años después se llegó a pulimentar la piedra y a darle formas concretas, y lo mismo se hizo con el hueso y la madera. Entonces, a través del raciocinio, a través del pensamiento, el ser humano fue capaz de ir creando armas a su conveniencia, tanto principalmente para ataque o defensa como para su alimentación. ¿Para qué? Para la caza de distintos animales que iban a servir como su alimento. Sin embargo, posteriormente, como todo ser humano descubre que puede utilizarlo a su favor para otros fines y posteriormente lo utilizó inclusive para la guerra. Entonces tenemos que los primeros hallazgos prehistóricos son las famosas puntas de flecha, que ya tenían hasta la forma para poder penetrar con mayor facilidad algún tejido. La caza con arco era bastante más segura que otros métodos utilizados por aquel entonces, ya que permitía mantener cierta distancia de seguridad. Los materiales con los que estaban construidos aquellos primitivos arcos nos revelan muchos secretos sobre la zona en la que vivían nuestros antepasados, las herramientas que tenían a su disposición y cómo utilizaban estos arcos. Entonces, aquí una parte primordial o información primordial era qué tipo de herramientas utilizaban y principalmente las armas que se utilizaron en los inicios fueron pues primero las piedras primero los puños, posteriormente también utilizaban las piedras, ¿no? De manera arrojadiza, es que es parte de la balística, ¿no? De la balística general. Evidentemente, a través de la evolución del ser humano, a través de la adquisición de conocimientos y el uso, pues en ese momento sus tecnologías, en ese momento ya fabricaron lo que son las flechas y también el arco y la flecha y también lo que son las lanzas. ¿Por qué? Porque estos tenían mayor capacidad de penetración y no tenían que estar en cercanía con lo que iban a cazar o a atacar. Entonces, si había una cierta distancia que le permitía al individuo o que le propiciaba ciertos factores de defensa. Mientras más alejado esté, menos podría ser lesionado el individuo. Entonces, principalmente estas fueron las armas que se utilizaron, las armas arrojadizas. Es ahí donde surge la balística, ¿no? La balística de forma general. Ya de posteriormente, pues tenemos la balística forense, ya tenemos las definiciones de balística forense y cómo es su clasificación de interna, externa y defectos. E inclusive en la actualidad, autores las pueden clasificar otra variante que es la balística comparativa.
De los primeros pueblos de los que se tiene constancia hayan usado el arco y las flechas están los egipcios, que adoptaron el arma hace al menos 5000 años y durante la época de los primeros faraones practicaron el tiro con arco para cazar y para luchar contra los antiguos persas que iban equipados solo con lanzas y ondas. Cuando se habla de armas, se hace una primera distinción de las mismas entre armas impropias y armas propias. Se dice entonces que las impropias son aquellas que se usan como armas, pero no fueron diseñadas para este fin, como por ejemplo las manos, un palo, una piedra, etcétera. Mientras que las propias son aquellas que fueron fabricadas para ser utilizadas como armas en el sentido de usarse para atacar o defenderse. Entonces, aquí tenemos la primera clasificación de las armas. Estamos hablando de armas de manera general, ¿eh? Porque dentro de la balística forense hay una clasificación de las armas de fuego. No solo una clasificación, hay múltiples clasificaciones del arma de fuego y las vamos a ver más adelante. Principalmente las que se deben de ustedes de conocer, que son un arma automática, semiautomática, que es tiro a tiro, etcétera. Entonces, principalmente eso es correspondiente a las armas de fuego. Ah, En general, las armas se clasifican como armas propias y armas impropias. Las impropias son aquellas que no fueron fabricadas por ese fin. Un ejemplo, pues, como se los dije, un lapicero no fue fabricado con esa finalidad, pero pues se puede utilizar como un arma, ya que puede potenciar la fuerza humana. Y otro ejemplo, un palo, una piedra, etcétera. Ahí podemos ver en la fotografía pues a un individuo que está utilizando pues una piedra como elemento de ataque ante en una manifestación, que es lo que pasa principalmente, que inclusive eh, utilizan piedras, palos, e inclusive cuando yo fui o pertenecía a la Policía Federal, ¿qué es lo que hacían los individuos de Oaxaca principalmente? Permítame tantito. ¿Qué es lo que hacían los individuos de Oaxaca? Lo que hacían era que agarraban un tubo hueco y le ponían dos agarraderas, así como estas, dos agarraderas. Y en el tubo hueco metían un cuetón, el cuetón de esos que son de feria, de los que van hacia arriba y en las ferias y explotan. Le metían un cuetón y con eso le daban dirección y le daban dirección hacia los policías federales. A mí me tocó llegar a ver cómo explotó un cuetón y destrozó completamente un escudo de polipropileno. Un escudo de esos de plástico duro que se utilizan en las manifestaciones fue completamente destruido por un cuetón. Entonces, en este caso, ya se está utilizando el uso de la pólvora y es un arma impropia. Es un arma impropia, pero que aunque no fue fabricado con dicha finalidad, ya se está utilizando como medio de ataque o medio de defensa. ¿Alguna duda con los que le estoy diciendo, jóvenes? No, profe. Ok. Entonces, ahí tenemos clasificación, armas propias, armas impropias. Las, las impropias no fueron diseñadas con ese fin, las propias son las que fueron fabricadas con dicha finalidad. Un ejemplo, pues, principalmente ya sabemos que muchas armas propias pues, son los cuchillos, aunque en realidad un cuchillo de mesa, un cuchillo de cocina no fue fabricado para defensa, ¿no? Sin embargo, sí puede causar lesiones que pueden quitar la vida y principalmente si existen armas diseñadas, cuchillos diseñados con esa finalidad, como tipo de arma de defensa o ataque.
Asimismo, pues todos los distintos tipos de armas que existen, los arcos, las flechas, que aunque sean utilizados para la caza, fueron diseñados para atacar o defenderse. Inclusive, aquí tenemos un arma, el famoso PR-24, o también le llaman tonfa. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y esta es un arma, básicamente podría decirse que es como un palo que se utiliza para defenderse o atacar. Ese es un arma propia. Poco después, sin embargo, su uso se generalizó en todo el mundo antiguo. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay varias referencias a la destreza que tenían los hebreos en el tiro con arco. Entonces, como les decía, las primeras armas que se utilizaron fueron los puños, pues también se utilizaron las piedras y las armas ya de fabricación para fines, ya podría ser bélicos, fines de caza, fines de defensa, fines de ataque, fueron el arco y la flecha. Y en la misma época se fabricaban lo que eran las lanzas. Posteriormente vinieron lo que eran las espadas. En China, el tiro con arco se remonta a la dinastía Shang, cuando un carro de combate transportaba un conductor, un lancero y un arquero. Durante la dinastía Zhou, los nobles de la corte asistían a torneos de tiro con arco que eran acompañados de música y elegantes salutaciones. Los romanos deben mucho su superioridad militar de sus ejércitos a sus temibles arqueros. A comienzos del periodo medieval, los romanos se vieron derrotados por godos, hunos y vándalos, muy hábiles en el uso del arco. Durante la Edad Media, los arqueros más notables fueron los ingleses. Sus proezas en las competencias deportivas, luchas y cacerías fueron cantadas en baladas medievales. Entonces, en este caso ya estamos viendo que en distintas partes, en distintas naciones y en distintas culturas se utilizaban ya este tipo de armas, en este caso las flechas. Los mongoles conquistaron gran parte de Europa y los turcos demostraron su valía en las cruzadas, en parte debido a la superioridad de sus arcos curvos y en otra a una mejor técnica de tiro. Los testimonios de viajeros europeos durante el Renacimiento indican que el arco y las flechas fueron el arma más importante en el este de Asia, América, África Central y la región ártica. Entonces, una de las principales armas, aunque eh, en realidad también surgió en la misma época lo que es la lanza, la principal arma que era más utilizada. ¿Por qué? Porque tenía mayor alcance. No es lo mismo que tengas eh, un arco con una flecha y tenga un alcance efectivo de 200 metros que con tu brazo alcances 100 metros de distancia a lanzar una lanza. Al proyectar una lanza, no va a tener la misma distancia y la misma fuerza y velocidad de penetración que un arco y una flecha. Entonces, por eso principalmente fueron utilizados los arcos y las flechas. Sin embargo, la introducción gradual de la pólvora dejó al arco y las flechas obsoletos, especialmente en el oeste de Europa. Así, en la derrota de la Armada Invencible Española por la inglesa en 1588, 10.000 soldados ingleses fueron equipados experimentalmente con armas de fuego, mientras los españoles confiaron en arqueros. El éxito de las fuerzas inglesas fue de suma importancia para convencer a los teóricos militares de que el tiro con arco se había convertido en un método relativamente ineficaz para la guerra. Entonces, evidentemente, las armas fueron evolucionando. Aquí nada más, esta diapositiva la metí porque en este caso dice que unos individuos o una nación eh, principalmente se confió y se eh,
principalmente fue lo que utilizaba como arma primordial fue el arco y la flecha. Sin embargo, no tenía la misma magnitud y la misma certeza que un arma de fuego. Aunque en realidad vamos a ver más adelante que las primeras armas de fuego eran unas armas muy difíciles de manipular y asimismo de disparar. Y también se perdía mucho tiempo al momento de recargar las armas. ¿Por qué? Porque todas las armas antiguas, todas, eran de avancarga. ¿A qué nos referimos con avancarga? Que se tenían que cargar por la boca del cañón. No son como las actuales que son de retrocarga, que se cargan por la base del cañón. Donde inicia el cañón, ahí es donde se recarga, ya independientemente que sea un arma automática, semiautomática, es la forma en que se recarga. Sin embargo, anteriormente no era la metodología para recargar un arma de fuego, era difícil. Y también para apuntar dicha arma era también muy difícil. Que ya está. Una de las armas que también se utilizó fue la ballesta. La ballesta fue un arma para la guerra. A ver, ¿y esta por qué está? Esta creo que se fue, jóvenes. Esta diapositiva debe estar más adelante, pero se la voy a leer y creo que más adelante vuelve a estar. Los seres humanos han aplicado todo un ingenio bélico en la constante búsqueda de artefactos cada vez más eficaces, con la firme intención de obtener la máxima capacidad de destrucción de su propia especie y de las demás. Tal es el caso de las armas de fuego, las que han evolucionado a través de centurias son 100 años, logrando desarrollar hasta nuestros días armas sumamente letales. Y evidentemente sí es cierto, porque esta diapositiva es muy cierto todo lo que dice. ¿Por qué? Porque inclusive vimos en la clase pasada, la que tuvimos, que las armas de fuego, independientemente que ahorita tienen la misma capacidad, tienen las mismas características que las armas de fuego que empezaron de retrocarga. Sin embargo, se trata de hacer armas de fuego cada vez más letales. Un ejemplo son las balas tipo Dun Dun, las balas RIP, recuerden que es proyectil radicalmente invasivo y que al momento de efectuar el disparo tiene una muchísimo mayor probabilidad que el individuo fallezca. Tiene alto poder de parada, sin embargo, la letalidad que ésta tiene es cuestionable con respecto a los derechos humanos. La ballesta fue un arma para la guerra y el deporte en la Europa medieval. Fue concebida como la evolución propia del arco chico o corto. Consistía en un palo de madera llamado tablero o mango, con un arco de madera, hierro o acero que lo cruzaba en ángulos rectos. La cuerda del arco se sujetaba en la nuez de acero o de hueso mediante un disparador, gancho o gatillo, tensándola con una palanca que en las ballestas pequeñas se accionaba a mano o con el pie. Entonces, la ballesta básicamente fue una variación o una variante de lo que es el arco y la flecha. Y esta pues principalmente estaba constituida por lo que era un palo de madera, este se llamaba tablero o mango, tenía también un arco, como el arco del arco y la flecha, y principalmente una flecha también que iba a ser expulsada a través de este. Sin embargo, aquí ya tiene un disparador, un dispositivo que a través del cual se va a retraer y se va a poder observar, se va a poder efectuar el disparo. Sin embargo, para tensarla, era muy fuerte, por lo tanto, las ballestas se accionaban con la mano o con el pie. Vamos a esta parte sí es muy importante. ¿Por qué? Porque
vamos a tener la definición de armas de fuego. Más adelante hay otra definición mucho más extensa y es la que mejor se acorda a la definición de arma de fuego. Permítanme tantito, jóvenes. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos aquí la definición. ¿Qué son las armas de fuego? Las armas de fuego tienen su origen como consecuencia de la utilización de la pólvora con fines bélicos. Para definirlas podemos citar, son las que emplean los gases producidos por la deflagración de la pólvora para impulsar proyectiles. Déjenme buscar, aquí está. Esta es la mejor definición que puede existir. Sin embargo, esta es válida, ¿no? Son, si dan cuenta, son las que emplean los gases producidos por la deflagración de la pólvora para impulsar proyectiles. Este es de manera vaga. Aquí viene otra diapositiva, le digo, no sé cómo se me mezclaron. La ballesta medieval fue utilizada en Europa durante la Edad Media como un arma de guerra y de caza. Fue muy popular en Inglaterra durante el siglo XIII. Con el tipo de ballesta medieval, los arqueros utilizaban una manivela para tensar la cuerda del arco y ajustarla en un enganche sobre el soporte de madera. Después colocaron la flecha en el soporte y disparaban tirando del gatillo, el famoso disparador. Bueno, el famoso gatillo, porque en realidad la palabra gatillo que le llaman, a esa cola de ratón, esa colita que tiene, en realidad el nombre correcto es disparador, no es gatillo, pero de manera coloquial se le conoce como gatillo. Las flechas tenían unos 300 metros de alcance. Las ballestas se siguen usando hoy en día para algunos tipos de caza mayor, pero su uso se ha perdido en varias regiones. Y tenemos la definición. Esta es la más, para mí es la definición más correcta o mayormente correcta de un arma de fuego. Esta definición, sí, anótenla por favor, porque esta se la deben de aprender muy bien, porque les voy a explicar en qué situaciones ustedes pueden estar involucrados en los que digan, no, pues haz este dictamen y pueda que ustedes tengan el conocimiento necesario para defender alguna postura que ustedes tengan con respecto a un arma de fuego o no. Entonces, tenemos que las armas de fuego son instrumentos de dimensiones y formas diversas destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se desprende en el momento de la deflagración de la pólvora. Entonces, este instrumento fue inventado para el mejor aprovechamiento de la fuerza expansiva de los gases de la pólvora. Independientemente del tipo de arma que sea, mientras utilice el aprovechamiento de la fuerza expansiva de los gases eh, o la deflagración de la pólvora para lanzar violentamente proyectiles, es considerada un arma de fuego. Entonces, analicen, son instrumentos independientemente del tipo de arma que sea, podemos ver que puede ser una escopeta, puede ser un rifle, puede ser una pistola semiautomática, puede ser una pistola automática, puede ser un revólver, independientemente
de la forma que tenga, por eso dice, son instrumentos de dimensiones y formas diversas, destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se desprenden en el momento de la deflagración de la pólvora. Ahí tenemos elementos muy importantes. Una, que nos está diciendo que utiliza pólvora, utiliza eh, la pólvora ¿para qué? Al momento en que se quema, que es la deflagración de esta, se generan gases. Dice, inventado para el mejor aprovechamiento de la fuerza expansiva de los gases de la pólvora. Entonces, un arma de fuego utiliza pólvora y utiliza la fuerza expansiva de los gases para lanzar violentamente ciertos proyectiles. Entonces, esta definición está muy completa, es la mayormente correcta en comparación con alguna otra que encuentren ustedes en una bibliografía. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto? No, profe, ¿Sí? no, no hay duda. Ah, ya. Entonces, miren, aquí lo vamos a dejar porque ya se me va a terminar el tiempo. El día de mañana igual, los veo a través del Zoom, si va a haber sesión, mientras no tenga algún inconveniente. De todos modos, ya a partir de la próxima semana creo que ya iniciarían las clases presenciales, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver igual acorde cómo vamos a trabajar. Evidentemente nosotros en nuestro horario vamos a tener la clase en la escuela, ya depende del salón que nos den, vamos a tenerla. Lo único que sí va a ser complicado para nosotros como maestros es que tenemos que grabar la clase y subirla también a la plataforma. Entonces, ¿alguna duda que tengan con todo lo que vimos el día de hoy? Que es un arma, que es un arma propia, que es un arma impropia, que es un arma de fuego. Se dan cuenta, ya estoy dando definiciones concretas de armas, clasificación de arma, arma propia, arma impropia, que es un arma de fuego, cuáles son las primeras armas de proyección que se utilizaron, ¿no? Evidentemente la primera arma, como dice, fue el puño, el cuerpo humano, los pies, patadas. Posteriormente, mediante el uso del raciocinio, utilizaron proyectiles como son los primeros proyectiles, en realidad fueron las piedras, porque el ser humano para la caza en sus primeros inicios, en sus momentos en los que estaba desarrollando o evolucionando, utilizaban las piedras, así como los monos que agarran y agarran inclusive frutas y las avientan, también son utilizadas como proyectiles, ¿no? Ya sea para defender o atacar. Y así fue evolucionando el ser humano. Entonces, la vamos a dejar aquí por aquí el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito día, jóvenes. Dale, profe, igual. Igualmente, profe. Igualmente le A ver, esa cuánto 70. ¿Y esto? 190. ¿Cuánto cuesta? A 60 cada hora.